Muy buenas tardes, noches. Con su permiso, senador presidente Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, senador por el Estado Libre y Soberano de Puebla de Zaragoza. Como expresé con anterioridad, el dictamen de la Iniciativa de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública fortalece el pleno ejercicio de los derechos constitucionales que nuestra Constitución establece en materia de acceso a la información pública, así como el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las entidades públicas y toda persona, tanto física como moral, que reciba y haga uso de recursos públicos. Entre las virtudes de la Ley General que hoy votamos están las normas comunes que los sujetos obligados deben observar en la tutela de los derechos de acceso a la información y protección de datos. Además, crea un sistema nacional de transparencia, establece las vías para que la Federación, las entidades federativas y demás entes de carácter nacional y local se coordinen a fin de asegurar tanto la transparencia de las instituciones públicas como el acceso a la información por parte de los ciudadanos. Sin duda, son grandes avances. No obstante, formo parte de los que creen que toda norma es perfectible. Por ello, presento a su consideración del Pleno estas reservas con propuestas para modificar y adicionar diversos artículos de la Ley General. El objetivo común de todas ellas es profundizar en las condiciones de accesibilidad, igualdad y equidad, así como evitar la marginación y discriminación en el acceso a la información. También representan un paso adicional para que el Poder Legislativo Federal sea ejemplo de transparencia, lo cual, sin duda, permitirá una mayor cercanía entre ciudadanos y legisladores y la participación activa de la ciudadanía en la vida pública y legislativa. Presento estas reservas con base en el orden de los artículos a los que cada una de ellas se refiere. En primer lugar, propongo modificar los artículos primero, fracción séptima, tercero, fracción séptima y 17, 18, así como los artículos 10, 13, 17, 55, 61, 64 y 124, y adicionar un octavo párrafo transitorio, así a fin de garantizar el ejercicio del derecho humano a la transparencia y al acceso a la información pública de las personas discapacitadas, así como a grupos vulnerables por su condición de extrema pobreza y aquellos que únicamente se comunican en lengua indígena. Como lo establece el propio dictamen de la Ley General que hoy discutimos, la transparencia y el acceso a la información pública son derechos humanos contemplados en el artículo 6º constitucional, el cual establece que cualquier persona con independencia de su condición social, económica, cultural o con algún tipo de discapacidad tiene derecho a ejercerlo. Sin embargo, para que ello suceda, debemos impulsar las herramientas y vías para que este derecho sea efectivo. La encuesta nacional sobre percepción de discapacidad en población mexicana indica que 6.8 millones de personas, esto es el 6.2% de la población nacional, tenían algún tipo de discapacidad en 2010. De ellos, 3 de cada 5 tenían discapacidad para caminar o moverse, 28.9% para ver, 11.4% para oír y 9.3% se les dificultaba hablar o comunicarse. 7.5% tenían discapacidad mental y 5.8% le costaba atender el cuidado personal y para el 4.8% era complicado poner atención o aprender. Por otra parte, el Censo de Población y Vivienda 2010 indica que en México residen 6.9 millones de personas de 3 años y más que hablan lenguas indígenas y que el 16% no habla español, esto es 1.1 millones de mexicanos. Diversos artículos del dictamen de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevén la publicación de la información en formatos accesibles. Sin embargo, en sentido estricto, es importante aclarar que no basta con establecer que los formatos en que se genere y publique la información sean accesibles,
sino que se necesitan diseños universales. El diseño universal, de acuerdo con lo establecido por el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México en diciembre de 2007 y que entró en vigor para nuestro país el 3 de mayo de 2008, es aquel diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Mi propuesta es incorporar al dictamen la obligación de los sujetos obligados de generar su información en diseños universales. Ello implica tiempo, recursos financieros, organización y coordinación. Por ello, se propone que tanto los gobiernos federal como los gobiernos de las entidades federativas destinen una partida de sus presupuestos anuales para garantizar que la transparencia y el acceso a la información pública de diseños tradicionales a diseños universales. Además, se propone que dentro de los artículos transitorios se señale que en un tiempo no mayor a 10 años todas las entidades públicas tengan la información disponible al público a través de diseños universales. Asimismo, se propone que la información que soliciten personas con discapacidad en condiciones de pobreza extrema o hablantes de lenguas indígenas no tengan costo para ellos. Estas medidas son necesarias a fin de garantizar la igualdad y la equidad de condiciones y oportunidades para el acceso a la información pública de todos los mexicanos. La segunda propuesta es realizar adiciones al artículo 72 del dictamen para que las obligaciones de transparencia se añada a la oferta activa de información que el dictamen establece para los poderes legislativo federal en las entidades federativas y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Un parlamento moderno y democrático es representativo cuando logra que las mayorías y minorías de una sociedad se encuentren debidamente representadas. No obstante, para que el ejercicio de la representación sea efectivo, resulta indispensable incorporar otras características a un parlamento. Por ejemplo, que sea eficaz en la aprobación de leyes mediante el diálogo y que garantice la transparencia de la toma de sus decisiones y el pleno acceso a la información sobre sus actividades, procesos, decisiones y recursos, entre otros asuntos. De hecho, la Unión Interparlamentaria, organización internacional que agrupa la totalidad de los parlamentos democráticos en el mundo, suscribió en 2010 la Declaración de Presidentes de Parlamentos, que en su 8º punto señala: juntos nos comprometemos a hacer nuestros parlamentos más representativos, transparentes, accesibles, responsables y eficaces, permitiendo a los diversos componentes de la sociedad participar en la política. También promoveremos normas de integridad de los parlamentos y sus miembros, reconociendo que pertenecer a un parlamento es ante todo un servicio público, por lo que es necesario mantener los más altos estándares de ética e integridad en los asuntos públicos. El Congreso de la Unión de México firmó la Declaración sobre Parlamento Abierto con el compromiso de impulsar mejores prácticas de transparencia y accesibilidad en ambas cámaras de la legislatura federal. Sin embargo, este compromiso no se ha expresado en una mejora sustantiva dentro del marco jurídico nacional y de las entidades federativas. Por ello, propongo añadir 7 requerimientos adicionales a los 15 que ya contempla el dictamen. Estos son: 1. Explicación sobre el mecanismo de elección de los legisladores, sistema electoral, número de distritos, requisitos para ser electo. 2. Resultados de la elección previa por distrito y por partido. 3. Salario y otros apoyos económicos que reciben los legisladores. 4. Acceso a comunicaciones del Ejecutivo dirigidas al Legislativo y viceversa. 5. Nombre y currículum del secretario técnico de cada comisión. Y 6. Glosario de términos parlamentarios. El objetivo es brindar mayor transparencia a la actuación de los grupos parlamentarios y procurar un parlamento abierto. Así se generará mayor confianza de los ciudadanos respecto de sus representantes en el poder legislativo. Mi tercera propuesta es una adición al artículo 113, fracción 8ª,
con el propósito de garantizar que las decisiones tomadas mediante procesos deliberativos en entidades públicas sean documentadas al igual que las decisiones finales. El artículo 113, fracción octava del dictamen de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que únicamente es obligatorio documentar la decisión final. Sin embargo, no considera que los procesos deliberativos también se documenten. Esto último puede menguar el derecho de los ciudadanos a acceder no solo a determinadas resoluciones o decisiones finales, sino a conocer cómo se llevó a cabo el proceso y qué argumentos se esgrimieron al tomar la decisión final. Si bien es cierto que cuando el proceso deliberativo se encuentra en pleno desarrollo y aún no se toma la decisión final, no es conveniente darlo a conocer debido a que ésta puede viciarse. También lo es que una vez tomada la decisión final, la información sobre los procesos deliberativos debe estar disponible para cualquier ciudadano que desee solicitarla o consultarla. La cuarta propuesta es la adición de las palabras conflicto de intereses al artículo 115 con el objetivo de que se prohíba reservar la información que se relacione no solo con temas de violación a derechos humanos o actos de corrupción, sino toda aquella que implique conflictos de interés conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Según la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el conflicto de intereses se presenta cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público pueden afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. En este sentido, los servidores públicos deben desempeñar su cargo bajo ciertos principios que la propia Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en su artículo 7 establece: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Asimismo, el servidor público tiene la obligación de excusarse de intervenir en cualquier trámite o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el 4º grado, o parientes civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales y de negocios, o para socios o sociedades en las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. Por ello, considero que cuando se determine que existió conflicto de interés, además de imponer la sanción correspondiente al funcionario público conforme a la legislación aplicable, no debe permitirse que la información relacionada con el asunto sea reservada. En dichos casos, la información debe clasificarse como pública, ya que los ciudadanos tienen el derecho a conocer qué funcionario o servidor público no cumplió con lo establecido en el marco jurídico respectivo, pues su salario deriva de las contribuciones, pago de derechos y otras cargas fiscales impuestas a las personas. Mi quinta propuesta es una modificación al artículo 206, fracción segunda del dictamen, con el propósito de eliminar las palabras dolo y mala fe, ya que causan una carga probatoria a la parte afectada difícil de sustanciar y obstaculizan el acceso a la información para los ciudadanos, pues recae en los solicitantes la tarea de demostrar que el comportamiento del sujeto obligado se ajusta a la definición jurídica de dolo o de mala fe. Resulta terriblemente complejo para los ciudadanos probar durante el procedimiento administrativo sancionatorio que en la actuación de los sujetos obligados existió la conducta e hipótesis jurídica del dolo, y con ello no se cumple el derecho de justicia pronta y expedita que salvaguarda la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. También se vulnera el principio de acceso a la información que protege el artículo 6 de la Carta Magna. Sin embargo, con la finalidad de contribuir a la mejor redacción de la fracción 2 del artículo 206 y en cumplimiento de los principios jurídicos de fundamentación y motivación que deben prevalecer en un procedimiento sancionatorio, sugiero incluir el concepto de negligencia, pues se vincula jurídicamente con lo previsto en los artículos 7 y 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En ellos se norma que será responsabilidad de los sujetos de la ley ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones
comisiones a las obligaciones previstas en esta, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público. Finalmente, presidente, pongo a su consideración del Pleno una modificación al artículo 122 con el propósito de ampliar las vías disponibles para orientar a los ciudadanos sobre su derecho a solicitar información pública y el procedimiento para realizar dichas solicitudes. En ese sentido, propongo que a fin de facilitar el ejercicio al derecho de acceso a la información, se agregue al artículo 122 del dictamen el servicio vía telefónica con tareas exclusivas de orientación sobre el derecho de acceso a la información, las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados y los mecanismos para solicitar información pública. Estoy convencido de que de aceptarse estas propuestas abonaremos al importante dictamen que hoy hemos votado en lo general. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.